Muchos lo han advertido, incluso morenistas. La reforma electoral de Morena va por la autonomía del Instituto Nacional Electoral. En pocas palabras, quieren que las elecciones ya no las haga el INE, sino que las controle el propio gobierno. Sería regresar a lo que teníamos hace casi 40 años, cuando antes del IFE el propio gobierno era el que organizaba las elecciones y ya sabemos lo que pasó con eso, se caían los sistemas, no había confianza en los resultados electorales. De acuerdo con especialistas, la reforma electoral podría quitarle autonomía al INE por dos vías. La primera es con su presupuesto. Actualmente el instituto tiene plena libertad para ejercerlo. Con ello, puede fiscalizar campañas y sancionar a los actores políticos que infrinjan las reglas de la contienda para garantizar su imparcialidad y la certeza de las elecciones. Pero con la reforma electoral, eso podría desaparecer. Me parece que se vislumbra un atentado, vale llamarlo así, a la autonomía financiera de la autoridad electoral, al restringir los recursos del Instituto Nacional Electoral, al acotarlo de tal manera que pueda volverse inoperante y de esa manera pues ejercer un control indirecto respecto de la autoridad electoral. La otra vía es quitarle su autonomía política. Hoy el INE es un organismo que no depende de ninguno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, pero con la propuesta de reforma electoral podría quedar subordinado al gobierno y por lo tanto sus decisiones perderían imparcialidad y credibilidad. Estaríamos ante una regresión que no conocemos, porque yo te diría incluso sería peor que en las épocas del PRI, y sí en efecto ante el riesgo de que mucha gente dejara de creer que la vía electoral es una vía adecuada de acceso al poder, lo cual sería muy grave. Es decir, si el INE pierde su autonomía, México podría transitar hacia un régimen donde las elecciones carezcan de certeza y validez, lo que de acuerdo con expertos, abriría la puerta a fraudes electorales o a simples simulaciones, donde el gobierno controlaría las reglas para perpetuarse en el poder. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Viene esta iniciativa de reforma de la presidenta de la 4T, que está clarísimo, es una cereza en el pastel de la desmantelación de los contrapesos de las instituciones, de la democracia. Alicia Salgado, qué gusto, Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Lili. Natalia Torres, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Lili Telles, gracias, Lili. Gracias, muy buenas noches, qué gusto compartir con ustedes. Pues viene la reforma que en teoría, decía Dan Augusto López, Ricardo Monreal, socializaron, hablaron, debatieron. Yo no sé si lo que recogieron de las voces académicas, críticas, activistas, de periodistas, está ahí plasmado o es una intentona por dinamitar lo que queda de la democracia en este país. Morena nunca ha escuchado ni en los parlamentos abiertos. Todo eso es una simulación. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente y tenemos la experiencia suficiente, como hemos visto que hasta en el parlamento abierto se hacen tontos, hacen perder el tiempo a las personas, a los expertos o a quien quiera participar y aportar algo. Porque no toman absolutamente nada que diga nadie más que lo que sale de el rancho que está en Palenque. Es en Palenque, ¿verdad? Es lo que viene de ahí. Fuera de eso no hay opinión que valga. Los operadores de Palenque, de AMLO, van a hacer exactamente lo que diga AMLO a través de la encargada de la oficina de la presidencia, de Claudia Sheinbaum. O sea, Así que es una vil simulación. ¿La dictaron en Palenque? Claro, la dicta AMLO y la tiene que operar Sheinbaum y la tienen que ejecutar Adán Augusto y Ricardo Monreal. Así que lo único que se puede esperar es un daño todavía más agudo para México. ¿De qué va, Natalia, esta iniciativa de reforma o esta propuesta de iniciativa de reforma? A ver, creo que siempre el tema con Morena y el tema desde Andrés Manuel López Obrador de tratar de tocar a las instituciones, siempre la intención ha sido desmantelarlas y hacer que los órganos que se encargan de esta difusión del poder, de no hacer que el poder sea concentrado, pues siempre han resultado muy incómodos, ¿no? No solo viene desde Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador lo intenta, le dicen que no, 3 veces, la Corte le dice es inconstitucional lo que pretendes, no tiene sentido.
Y pues creo que es evidente que ahora con la presidenta y además con su comisión, que a mí me parece muy simpático cómo hablan de democracia, hicieron una comisión presidencial de Morena, exclusivamente de Morena, para que después Morena apruebe lo que sea que resulte de esa comisión con su mayoría robada y completamente ilegal, y son las reglas que le van a ayudar a Morena. Entonces, me parece muy osado hablar de democracia. ¿De qué va? De debilitamiento de un órgano electoral. Ya vimos a Pablo Gómez diciendo que no puede existir un órgano autónomo como lo es el INE, que además sí me parecería importante que revise las democracias consolidadas del mundo. Tal vez él no conoce la autonomía y eso me hace sentido. Una cosa es pensar que no existe la autonomía como concepto en abstracto y otra cosa muy diferente es saber que en México no se ha tenido. Y si no se ha tenido, él ha sido partícipe de que no se tenga. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Y hay que dejarlo muy claro porque también hablar de autonomía con la comisión presidencial hecha como está, digo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el quitarle dinero a los partidos políticos, que ojo, si fuera de una manera más inteligente y sobre todo con Morena como el partido más caro, me parecería productivo, pero no va a ser así, ¿no? El tema de revisión de plurinominales, sabemos que lo que quieren es eliminarlos. Por supuesto, pues son las voces que no representan su movimiento y además es irónico, es una lucha y los plurinominales han sido una lucha de izquierda. Ha sido una lucha para que se escuchen ese tipo Pablo de Gómez ha sido plurinominal. Por supuesto. Siempre. Varias veces. Por supuesto. Y desde hace muchos años. Y hoy la gente que más pelea contra los plurinominales, como Andrea Chávez, llegaron al Congreso gracias a ser plurinominales. Entonces, ya una vez que tenemos el poder, ya no nos gusta la representación minoritaria cuando así empezamos. Órale. ¿Cómo lo ves, Alicia? Preocupante, porque nadie quiere un Congreso chavista, ¿no? O sea, realmente en México eso nos ha llegado y calado muy hondo. Creo que al final de cuentas hay una fuerte preocupación, no nada más el equilibrio del poder está en el poder mismo, también hay poderes fácticos, hay poderes reales, hay una fuerte preocupación en el sector privado mexicano, en todas las empresas, no solamente por el desmantelamiento que ha tenido lugar en el sistema judicial mexicano, no puedes recurrir a demandar una acción de inconstitucionalidad porque no tienes la mayoría suficiente en el Congreso como para poder presentar esa acción de inconstitucionalidad en un momento. Si la iniciativa de ley que presente la presidenta y pueda llegar a ser avalada por la mayoría, yo digo que ampliada, ¿no? Creo que hoy la única esperanza es que la negociación efectiva para la destrucción de las minorías toque al Verde y también toque al Parece PT. que está la resistencia, ¿no? O la primera resistencia, porque no están muy de El acuerdo problema es ni que el PT ni el generalmente esas resistencias tienen precio. O la han tenido hasta Aunque hoy. acá se están metiendo con sus intereses. Pero tienen precio y finalmente los partidos políticos... Ve qué cantidad de asociaciones se han registrado hoy ante el INE. Vamos, han sido capaces de decirle Pablo Gómez a la presidenta del INE, su presidenta, porque fue electa por Morena, le ha dicho que esa iniciativa que presentó... ella dice que es una opinión enterada de los técnicos, ¿no? del INE, que además hace una precisión muy exacta, dice no tenemos capacidad y además va a ser muy complicada llevar a cabo 7 elecciones en una. En la intermedia, sería la judicial, la del legislativo, la de revocación de mandato, por Dios, ¿no? Es para que empiezas la campaña un año antes, las de elecciones de los estados y las elecciones de los congresos estatales y la mitad de los municipios de este país, por Dios. Es una elección que pareciera de titanes y Pablo Gómez sale diciendo no pueden determinar qué recursos necesitan, están locos, hay que ajustarse. O sea, ¿qué queremos? ¿Una democracia efectiva o un efectismo democrático? Como es lo que quieren ellos lograr, ¿no? Parece que ellos lo que buscan es controlarlo todo, ¿no? Y les falta el árbitro, aunque ya parcialmente lo tienen, porque el tribunal lo tienen cooptado. El INE responde a ellos, se van a ir algunos consejeros, 3 en unos meses, y podrán tripularlo todo. Pero parece que es la cereza en el pastel, Lili, del desmantelamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos en el país. Es que es claro que el camino es llevarnos a ser la nueva Venezuela. Van siguiendo exactamente los pasos del desmantelamiento de una república constitucional. Yo digo mucho que México ya no es una república y generalmente a veces escucho que me dicen, es una exageración, no lo es. Ya no es una república. No es una república, porque no hay contrapesos. Morena tiene
absolutamente la intención de controlar todo, de tener todo el poder, de que no exista, fíjense a qué grado llegan, que no exista un plurinominal porque no quieren ni escuchar la incomodidad de una crítica en el Parlamento, que es precisamente el único lugar que queda para decir la verdad, para que se tenga una representación, como decías, de las minorías. Pero es tan brutal esta persecución hacia esta forma en que quieren el poder absoluto, que también callar el Congreso por un capricho, también controlarlo, como tú decías, ya lo controlan, pero no tener ni la molestia de escuchar algo que les incomode, habla de una locura, de la locura que lleva a los dictadores a eternizarse donde están. Es peligrosísimo para nuestro país y ojalá mucha gente empiece a leer y a entender de qué va esto, porque esto nos lleva directamente a la perdición, creo que a estar peor que antes, porque hay que recordar, aunque le moleste a Noroña, que este es un narcoestado. Entonces es todavía darle más elementos al narcoestado para que siga oprimiendo y desmantelando todo cuanto ven. Ahora, perdón que me extienda un poquito más, habla mucho no solo del talante de dictadora de Claudia Sheinbaum, sino de la inseguridad que tienen al no ser capaces ni de escuchar una crítica. La persecución es brutal. Es brutal. A ver, se hicieron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desmantelaron a los órganos autónomos. El sistema de transparencia. Tripularon al Poder Judicial. Les faltaba el INE, porque el tribunal ya lo tienen. Les faltaba el INE y van por el INE. Sobre todo esa línea a mí siempre me ha parecido muy interesante, desde la línea del derecho. Es impresionante cómo todo el constitucionalismo se cayó, ¿no? El objetivo central, y siempre lo ha sido, del constitucionalismo, en general no solo mexicano, es limitar el poder a través del derecho. Es el mecanismo a través del cual se limita esta concentración de poder precisamente para evitarla. Entonces buscamos ciertos candados para que eso no suceda. Lo que han hecho en términos de derecho constitucional es una aberración. En términos de derecho ha sido una aberración impresionante. El no entender cómo funcionan las instituciones, cómo se ha hecho la infraestructura institucional, cómo se diseñó el sistema constitucional mexicano, es una tristeza. El tema de que no existan contrapesos, el tema de que ya no hay instituciones confiables. Y esto que se ha armado con el derecho a mí me llama mucho la atención, porque tenemos una presidenta que cuando se trata de regular opiniones, entonces sí salimos a decir que el derecho de las audiencias. Y vamos a modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque el derecho de las audiencias, el derecho al parecer cuando le interesa, de verdad sí se pone a leerlo, o no sé cómo funcione, pero cuando fue la reforma judicial, cuando todos los especialistas nacionales e internacionales dijeron, eso no se puede, eso va en contra de tratados internacionales, estás violando tratados, oye, la eliminación de los OCAS, no hay democracia constitucional que no tenga organismos constitucionales autónomos, eso hizo el constitucionalismo moderno, bueno, tampoco me importó, pero si se trata de lo que puede decir alguien en redes sociales, si se trata de lo que puede decir alguien en un programa, si se trata de censura, ahí sí el derecho. Entonces, yo a veces digo, tal vez si el derecho mexicano fuera un dictador, un narcodictador, que lleva décadas en el poder y lo hubiera extraído de Estados Unidos, tal vez así sí le importaríamos. Si no, al parecer el derecho no le interesa en lo absoluto. Entonces ha sido una tristeza que esto se vea así. Difiere un poco, Natalia, porque yo creo que entienden también el derecho que lo han destruido. Porque tienen el poder, no por entendimiento. Ese es un tema bien importante, o sea, cómo manipulan las condiciones legales en su favor. Ha sido el día a día desde que empezaron a tomar el movimiento de Morena. O sea, cómo lograron comprar a cada uno de los diputados que pertenecieron al PRD en su momento para conformar su mayoría, cómo han ido desmantelando con mayorías, cómo conformaron la mayoría que les da la posibilidad de aprobación constitucional, de cambios constitucionales. Lo hacen de la forma más fácil, es interpretando las leyes a su manera, es encontrando el recoveco a su manera. Lo entienden tan bien
que lo destruye. Yo creo que ahí Ese también es el punto, difiere ¿no? un poco, porque creo que son dos temas un poco diferentes. Hace no mucho la senadora Andrea Chávez decía que el derecho también es política y tal. Y yo ahí difiero muchísimo, ¿no? Como abogada y además constitucionalista me genera algo importante. Entonces, creo que lo que entienden bien es el juego político, no el derecho. Y desafortunadamente, como el uno se necesita a otro, a través de estos mecanismos políticos, han logrado hacerlo. Porque, ojo, lo que han hecho con la Constitución tampoco es rocket science, ¿no? Que hayan puesto, sí, no, son términos muy sencillos. El tema del Poder Judicial, control total del Poder Judicial. El tema de eliminar órganos autónomos, se fueron. El tema de tener control sobre estas instituciones que fomentaban el control de contrapesos, pues no me parece que es algo muy importante. Creo que lo que saben hacer muy bien es política y además saben muy bien ser oposición. Fueron mucho tiempo oposición, no saben gobernar. Entonces vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para quedarnos aquí el tiempo que sea necesario. Yo creo que no lo entienden, creo que juegan mucho con la política y le han metido mucha política al derecho, pero eso no es derecho. Lo que sé que están haciendo, sus reformas constitucionales, el cambio de la infraestructura de estas instituciones, no es derecho, es política. Y están manchando al derecho con política, pero no son las mismas Están cosas. haciendo cálculo, ¿no? A ver, históricamente las reformas electorales venían acompañadas de un amplio consenso. Quizá no... Discusión pública. Quizá no el consenso, digamos, quizá no la unanimidad, pero un amplio acuerdo. Acá lo que estamos viendo es que no hay ni acuerdo dentro de la 4T. Es decir, Morena se va por la libre, el Verde y el PT alzan la mano y los partidos de oposición, pero ni aparecen, ni tomados en cuenta. Ya no se diga las voces de académicos, de especialistas, de quienes tienen años dedicados al derecho electoral, a impulsar las instituciones democráticas. No existen esas voces, son apabulladas, son atropelladas por el oficialismo. Es que el punto es ese, el que mencionabas, eternizarse en el poder. Claro. Todo lo están haciendo para asegurarse que ese grupo, no varios, que ese grupo dentro de Morena permanezca en el poder a pesar de lo que sea. Entonces, ellos, en esa misma bancada, en la de Morena, lo que opinen los mismos senadores no importa. Los senadores de su propia bancada, no importa la opinión de nadie. ¿Le piden la opinión? A ver, a mí me consta, no les importa. Lo único que importa es cumplir la instrucción que salió de López Obrador, que pasó, que reiteró Sheinbaum. Eso es lo único que importa. Y vaya, está a la vista de todos, obsérvenlo. Ahorita que decías sobre las controversias constitucionales, pues ya no tenemos ni siquiera los votos suficientes porque se robaron la mayoría. Hay que recordar que la mayoría que tienen es ilegítima. Por eso todo lo que han hecho es ilegítimo y algún día lo van a pagar, pero hay que estarlo recordando. Esa mayoría ilegítima, el pueblo no les dio la mayoría a la presidenta Sheinbaum ni a Morena para hacer esto que están haciendo. Es una farsa. Esto es un robo a los mexicanos, porque los mexicanos no le dieron la mayoría precisamente para evitar este tipo de cosas y están haciendo lo contrario de lo que es el mandato popular. Lo que estamos viendo es pura propaganda. Cuando estas personas hablan de democracia, por favor, las sesiones son públicas. Es momento, yo sé que las sesiones del Congreso son sumamente aburridas, están de alguna forma diseñadas para ello, para que la gente no se involucre, para que te dé flojera, para que te dé sueño y para que no se entienda nada. Pero ahorita es momento en que hay que meterse, porque este es uno de los últimos clavos al féretro de la democracia y de la república. Bueno, república ya no hay, que es además, muy importante señalarlo, no hay poder judicial. Ir por el último espacio que queda, que es el Parlamento, que es donde debemos hablar, y quitarle ese espacio a los mexicanos para no tener ni una sola crítica. ¿Qué tan inseguros son también? A pesar de que tienen todo el poder, pero no nada más es el dinero, Parlamento federal, es los congresos locales. O sea, una reforma constitucional no nada más se valida ahí, se valida en los congresos locales. Están controlados también. Por eso les surge antes de 2027. Ellos no soportan ni una voz disidente, ni siquiera dentro de Morena. El que diga algo contrario, lo aplastan, entonces mucho menos. Pero hay veces alguien puede disentir y de pronto encuentras voces que son verdaderamente aplastantes. Es el caso a veces de
Te sorprende Arturo Saldívar, ¿no? Profundo conocedor del derecho, defendió en muchos momentos los derechos humanos y constitucionales y hoy pues es el... No, bueno, hizo sentencias y sentencias de cosas que hoy no... Primero en tachar la enmienda constitucional, por Dios. O sea, hoy, ¿qué tenemos de constitución? Hay que plantearlo. Pues es más importante la rectitud que la sapiencia. Vean a Olga Sánchez Cordero también. No, calladitos. O sea, saben mucho, hay personas que saben mucho, pero no hacen lo correcto. Lili, gracias. Muchas gracias, Natalia. ¿A ti? Gracias, Alicia. Gracias. Hasta mañana. Pásala.